Vamos a acabar esa mesa redonda con la presencia de Alberto Meléndez Gracia. Él es médico de familia de la comarca de Araba, es máster en medicina paliativa, es médico del equipo de soporte de cuidados paliativos de la comarca de Araba, es miembro del Comité de Ética de Comarca hasta el 2013 y, como el resto del grupo, ha participado en el grupo de trabajo para la creación de la guía Atención Integral a las Personas Mayores al Final de la Vida, guía de recomendaciones éticas. Alberto, cuando quieras, nos va a hablar un poco de la información y si hay recursos para una buena praxis profesional en el tema de la información. Eskerrik asko. Egun on guztioi. Eskerrik asko. Iba a dar las gracias por estar aquí, pero la verdad que estoy atacado. Entonces ha sido una gozada y un lujo participar en la guía. Pero a Marije no le puedo agradecer el estar aquí porque no es lo que más me gustaría, estar aquí en un púlpito. Voy a intentar explicaros, yo como decía antes el doctor Simón, soy médico de familia, soy muy clínico, soy máster en medicina paliativa y me ha llamado la atención cuando el doctor Simón decía lo de medicina paliativa, cuidados paliativos. Yo la primera vez que di una charla fue en Navarra, en la Universidad Pública, y era cuidar hasta el final, algo así. Y se me acercó una enfermera y me dijo que a ver si no me estaba metiendo en un terreno que era de enfermería, porque decía cuidados. Yo nunca he entendido esas diferencias y lo del máster en medicina paliativa sale así en el título y así lo pongo, pero la verdad es que lo que hacemos Aurkene, la enfermera que trabaja conmigo y yo, son cuidados, son medicina, son un abordaje, bueno, intenta ser un abordaje integral. Y voy a explicaros desde esta perspectiva de trabajo muy sanitaria, como decía también el doctor Simón, cómo veo yo esto de los recursos y de la información. Primero, para situarnos un poco, ya ha salido, ¿no?, la pirámide de población. Tenemos una población en Euskadi vieja, dicen que tiene forma de hucha porque es una sociedad muy rica, otros dicen que tiene forma de ataúd porque está muy cerca de la muerte. Bueno, lo que está claro es que vamos haciéndonos mayores y tenemos también mucha gente viviendo con su familia. Las familias hoy por hoy son el recurso más importante que tenemos y en el que nos apoyamos los sanitarios para que los pacientes estén lo mejor posible. Pero ya tenemos un 22% de gente mayor que vive sola. Y esto es importante también porque aquí estamos de todos los ámbitos, ¿no? Os voy a presentar a Josefa. Josefa tiene 79 años, tiene un deterioro cognitivo incipiente todavía, es diabética, pero en julio, tras unos vómitos y unos dolores, le han diagnosticado una neoplasia de vías biliares. ¿Cuántas de vosotros o cuántas de vosotras podríais decir, si es una vecina o es un familiar, dices, no te preocupes que vas a tener una buena muerte, o a su hijo o a su sobrino, que vas a tener una buena muerte? O mejor dicho, ¿cuántos podríamos asegurar, no te preocupes que vas a tener una buena vida hasta el final? ¿Alguien puede asegurarlo? Yo creo que, por desgracia, hoy en Euskadi esto es cuestión de azar. Luego veremos los factores que intervienen en ese azar. Pero hoy por hoy no podemos decir que tengamos una atención homogénea y equitativa. Y esa es mi visión y la que quería transmitiros. ¿Por qué? Porque Josefa va a empezar a tener síntomas y va a empezar a tener dolores y molestias, síntomas que vamos a recoger rápidamente porque nos van a llamar mucho la atención, porque tenemos una atención muy reactiva, como veremos. Lo que pasa es que en el caso de Josefa, por su edad y por su condición, van a ser síntomas muy inespecíficos, que va a expresar de forma dificultosa y a lo mejor justo cuando llega el médico va a decir que ya se le ha pasado todo, que son minimizados por ella y por su familia y por el profesional, que dice, hombre, que esté más dormida con su edad es normal que esté más dormida, o que durma peor, o que tenga dolores, ¿cómo no va a tener dolores con su edad? O con su edad, ¿cómo no va a estar cansada con su edad, ¿no? Todo se achaca a la edad. Además, van a ser síntomas que van a estar mediatizados en Josefa por mucho miedo a estar ingresada, mucho miedo a lo que va a pasar, ¿no? Y que además son muy cambiantes, porque el viernes está muy bien y el lunes te cuenta que está el fin de semana horrible y vas a verla y está un poquito mejor. Entonces, todo eso va a generar una situación muy confusa que sobre todo los médicos muy acostumbrados a poner nombre a todo, no vamos a saber catalogar, no vamos a saber, como decía el doctor Simón, ponerle nombre a esa enfermedad. Ya la buscaremos a encontrarla, pero nos va a costar, ¿no? Y la respuesta, como es, muy reactiva.
Cuando aparezca un síntoma de estos, depende de la gravedad del síntoma, vamos a poner en funcionamiento todas las estructuras que tenemos, que son muchas como luego veremos, pero entre crisis y crisis, nada. Entre crisis y crisis, Josefa estará ahí esperando a que alguien se dirija a ella, ¿no? Bueno, los síntomas físicos traen enseguida alarmas y entonces el médico de cabecera aparece que le pone unos medicamentos, pero le pide unos análisis, unas pruebas de imagen, quizá otras pruebas, sin ver que el problema de Josefa no es solo que tiene unos síntomas físicos, sino como han descrito ya otra gente mucho más lista, se dividen en varias esferas que condicionan ese sufrimiento de Josefa, ¿no? Porque, por supuesto, el manejo de la enfermedad y los síntomas físicos son un problema. Manejo de la enfermedad, no sabemos lo que hacemos cada vez que le decimos a un paciente, mire, en 6 meses se hace este análisis. Con este análisis usted luego va a pedir cita con el especialista, pero antes hágase la placa, pero no mucho antes porque... O sea, eso genera un problema en Josefa terrible y en sus cuidadoras, ¿no? Problemas físicos, como he dicho, pero también psicológicos, porque Josefa está asustada, porque tiene miedo, porque empieza a dormir mal, a comer menos. Problemas sociales, porque, bueno, pues porque a lo mejor la hija con la que vive depende de su pensión para estar. Eso nos está pasando ahora mucho en nuestro entorno, ¿no? Problemas espirituales de qué voy a dejar, para qué ha servido mi vida. Problemas prácticos. Pues mi casa tiene o no tiene ascensor, o puedo ir al baño sin necesidad de ayuda, o no puedo. Luego unos cuidados al final de la vida. Y un duelo final para sus familiares y un duelo que ha tenido que haber ido haciendo Josefa de todas las capacidades que ha perdido. Entonces, todo esto es lo que le pasa a Josefa, ¿no? Porque Josefa es una persona y nosotros somos especialistas en personas, todos los que estamos aquí. Y Josefa tiene un origen, un pueblo al que quizá no vaya a volver y que hay gente que le espera, pero le da vergüenza volver porque está mucho más amarilla y más delgada, pero le gustaría despedirse de aquella gente. Ahora tiene una casa que no es que sea un palacio, pero es su casa, y decirle, no, vas a ingresar unos días, o mejora este centro, o tal, le cuesta mucho más de lo que a nosotros nos pueda parecer, ¿no? Tiene la historia de su marido, que falleció quizá hace poco, y que fue muy buena o muy mala, pero que eso ahí pesa. Tiene la hija soltera con la que vive, que está dispuesta a hacer todo lo que sea por su madre, y quizá pese también un problema económico, como el que os decía. Tiene unos nietos que le alegran la vida, pero le empiezan a cansar y ya no sabes hablar con ellos del futuro. Tiene unas amigas con las que se juntaba antes y ahora tampoco se junta demasiado porque cada poco tiene que ir al baño y le da vergüenza. Y tiene unas creencias y unos ritos que no sabe bien cómo encajar ahora que está tan limitada, ¿no? Y Josefa es esto, porque Josefa es una persona. Y nosotros eso, somos especialistas en personas. Entonces, Josefa se encuentran con todo este mare magnum de recursos que están un poco a su disposición, ¿no? En nuestro entorno, digamos, se ponen más así, se concretan más en esto. Emergencias, hospitalización a domicilio. Nosotros tenemos equipo de soporte de atención primaria, medicina, salud mental, equipos de la Diputación Foral, Leza como hospital de media y larga estancia, equipo de soporte hospitalario. Todo eso está al servicio de Josefa, pero aquí hace falta un poco de orden, ¿no? Hace falta alguien que dirija todo este tráfico, porque además lo que está pasando es que en ese tráfico de Josefa de ir y venir, ¿quién está marcando ese rumbo? ¿Por qué va a un sitio y no a otro? ¿Por qué he dicho yo al principio que esto era cuestión de azar? Porque a veces depende de las necesidades del servicio. Y si es noviembre, hago contigo una cosa, y si es junio, hago otra. O si necesito presentar números y crecer, hago contigo una cosa, y si estamos saturados porque hay 2 en un congreso, hago contigo otra cosa. Y eso es muy duro, pero eso es así. Y yo creo que es hora de poner palabras también a estas cosas, ¿no?, que todos conocemos. O puede depender de la sensibilidad personal del profesional, que no es que esté especialmente preparado, intenta hacerlo, intenta leer cosas, intenta ir a jornadas como esta. Pero, bueno, puede ser que tengas suerte y te toque, o puede ser que no la tengas y no te toque. O puede ser de tu vecina de cabecera, o de ese familiar que tienes, o de ese amigo que te dice, no, vete a hablar con este y a ver si te consigue que puedas ingresar aquí o que pueda ir a verte este equipo o esta cosa, ¿no? Bueno, eso es mi visión y no quiero ser muy negativo a estas horas, pero así lo he visto yo cuando he querido analizar esto.
Y todos tenemos claro que las necesidades de Josefa deberían marcar el recurso. Para conocer las necesidades de Josefa, primero hay que verle a ella como una persona con todas esas áreas en las que puede sufrir, ¿no? ¿Y cuáles son esos recursos? Que no son más que herramientas. Como os decía antes, y me lo recordaba ayer la enfermera que trabaja conmigo, el recurso principal, por supuesto, es la persona y la familia. Nosotros somos meros acompañantes o meros ayudantes o meros guardias de tráfico para dirigir ese jaleo, ¿no? Pero ¿qué recursos tenemos en Euskadi? Fijaros, tenemos un marco teórico, por lo menos, que es la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, una guía práctica clínica que el Ministerio encargó y se hizo aquí. Y luego tenemos un plan de cuidados paliativos que ya se ha quedado un poco anticuado, que sí que puso bases para hacer cosas que luego, por desgracia, no se han hecho, ¿no? En este marco teórico habla de recursos específicos, de recursos generales y, por supuesto, el centro, el paciente y la familia. La idea sería que los pacientes, la mayoría de los pacientes pueden ser atendidos por recursos generales, con formación y con especiales habilidades, pues como decía Brígida, en counseling o en cosas de estas. Pero los recursos generales deben asumir esto. La presencia de recursos específicos no puede eximir al resto de asumir esto como una tarea propia, también como decía el doctor Simón. Cuando la cosa se complica un poco, pueden entrar recursos específicos para dar soporte y en casos especialmente complejos, antes hablaban de la esclerosis lateral amiotrófica, que es un tema terrible, pues a lo mejor equipos específicos. ¿Y cómo estamos en Euskadi? Esto, bueno, pues en recursos generales tenemos una red muy amplia, muy vasta, muy buena de recursos generales. Tenemos una red de atención primaria, a mi juicio, bueno, soy médico de familia, pero creo que tenemos una red muy buena de médicos de familia. Tenemos una red de hospital a domicilio que es envidia en todo el Estado porque llega a sitios, a cualquier sitio casi de Euskadi y con una trayectoria ya importante. Tenemos emergencias, tenemos el Instituto Foral, tenemos hospitales terciarios, salud mental. Los recursos generales, la verdad es que son bastante amplios, ¿no? En recursos específicos andamos un poquito peor. Fijaros que yo aquí veo mal. Estas son unidades de cuidados paliativos. Esto es sacado de la página de Osakidetza. Hay otros recursos, concertados o privados, que no los voy a poner aquí, porque además podía ser injusto y olvidarme algunos. Entonces, esto es lo que sale en la página web de Osakidetza. Tenemos 3 unidades de cuidados paliativos, digamos, pensados solo para pacientes de este tipo, ¿no? En Santa Marina, Gorliz y Leza. Luego tenemos servicios de cuidados paliativos en hospitales terciarios, en Basurto, en Cruces, en el Hospital Donostia, en Santiago y en Txagorritxu. Solo el Hospital Donostia, si no me equivoco, tiene unidad propia, una unidad con sus camas. Los demás se les asigna camas o no se les asigna camas, pero están por todo el hospital. Antes mencionaba el doctor Simón el Hospital de Cruces. El Hospital de Cruces tiene un equipo de soporte consistente en un médico y una enfermera para el Hospital de Cruces. Digamos que eso es un poquito la tónica de lo que tenemos en esto, ¿no? Y luego tenemos un equipo de soporte en Comarca Araba, el que yo soy la mitad. Somos un médico y una enfermera para todo Álava y somos, de momento, el único equipo de soporte de Osakidetza en Euskadi. Sé que se están haciendo experiencias aquí en Vizcaya con San Juan de Dios, de Santurce, y en Mondragón, con el doctor Millas, también se están haciendo alguna cosa todavía con reducción de jornada. Y sé que hay más experiencias en mente, pero de momento esto es lo que podemos decir que hay, ¿no? ¿Y esto es mucho o poco? Pues depende cómo se mire. Hace unos meses ha salido el Atlas Europeo de Cuidados Paliativos que habla un poco de los recursos específicos que hay en todos los países, ¿no? Y entonces, bueno, pues decir que nosotros tenemos un equipo de soporte de los 166 que hay en España, 3 unidades de cuidados paliativos de las 77 que hay en España, una unidad de los 34, 4 de los 59 equipos de soporte en hospitales terciarios y no tenemos equipos mixtos. Bueno, en equipos específicos estamos bastante con retraso con respecto a otros entornos, no solo estatales, sino también del resto de Europa, ¿no? ¿Y esto es importante? Pues tiene su importancia, pero a más recursos a veces no se hace mayor atención, ¿eh? Los recursos, si no se tiene muy claro para qué son, bueno, pues pueden seguir amontonando ese acúmulo de recursos sin poder pasar el muro que tenemos ahí delante, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema fundamental que detectamos es que los recursos funcionan como islas. Unas islas pequeñas que quieren ser grandes, unas islas grandes que se niegan a ser más pequeñas,
Unas islas en las que se trabaja muy bien y se hacen cosas muy potentes, muy buenas y que están muy ocupadas en ese trabajo y no pueden mirar al otro lado. Entonces, el paciente, por el azar o por el motivo que sea, entra en una de esas islas y digamos que el que se siente martillo toro se hacen clavos. Y si soy radiólogo te hago placas. Pero nadie mira al otro lado a ver si puede atender mejor las necesidades de Josefa en la isla de al lado, ¿no? Porque estamos muy ocupados. Pero de repente llega un momento, que también se ha dicho aquí, que dicen, ya en esta isla no tienes nada que hacer. Y pasan cosas como esta, ¿no? Que bueno, es anecdótica, pero acude su hijo porque ha empeorado el estado general de su padre. No refiere dolor. Explico que si no hay empeoramiento del estado general, no debe acudir al hospital. Alta de la consulta. ¿Y a dónde va? Muchas veces hay compañeros que nos dicen, ¡jo, es que la familia no quiere dejar de traerle a la consulta! ¿Y qué alternativa le das? Porque es que metido en tu isla les has negado la posibilidad de ver otras cosas y la gente no conoce que hay otras cosas, ¿no? Por eso, para la toma de decisiones es importante explicar cuál es el diagnóstico, qué le pasa, por qué le está pasando, ¿no? Explicar el pronóstico, que cada vez tenemos más certeza sobre incluso patologías no oncológicas. Podemos acercarnos cada vez más a pronósticos de este tipo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede ir pasando? ¿Y dónde y cómo quiero que sea yo esa atención? Para eso, evidentemente, para que Josefa tome estas decisiones, para que le ayude a su hija, tiene que tener esta información. Si no, será rehén de esos servicios pensados solo para crecer. La gente tiene mucho más miedo al abandono que a la muerte, y esto se ha dicho aquí. Y a la gente a veces no le puedes dar de alta de tu servicio porque piensa que le estás abandonando, porque no le has facilitado el contacto con otros servicios, porque tú no conoces lo que hacen otros servicios. De todas formas, no quería tampoco dejar un mensaje tan negativo, pero sí acabar con unas conclusiones que yo creo que son importantes, ¿no? Hay recursos inadecuados, tenemos dos cosas importantes. Escasez de recursos específicos, que son importantes, porque es ahí donde la gente se forma y donde se hace investigación y donde pueden coger los casos más complejos. Y luego hay un déficit terrible en coordinación. Y el déficit terrible en coordinación a veces no es tanto, también hay que decirlo, por voluntad, sino porque para coordinarse también hace falta tiempo y hace falta recursos. A veces se dice, ¿los cuidados paliativos son baratos? No, no son baratos, ahorran mucho dinero. Pero para ahorrar dinero a veces hay que invertir. Yo puedo tener la casa llena de bombillas incandescentes y preguntar, ¿ahorraría dinero si pongo de las de largo consumo? Sí, sí, pero para eso tienes que comprarlas y cambiarlas. No es poner más bombillas. El abordaje que hacemos es reactivo y parcial y damos poca información y a veces de forma inadecuada. Con todo esto, se hace un gran trabajo en muchos aspectos y quería dejarlo dicho también porque muchas y muchos estáis trabajando a diario y os vais preocupados todas las mañanas o todas las tardes o todas las noches por pacientes que están pasándolo mal y estáis haciendo todo lo posible para que estén bien y no sería justo dejarlo así, ¿no? Entonces, enhorabuena por el trabajo que se realiza, que a pesar de todos estos déficits que tenemos, me consta que se hace muy bien. Y para acabar, una frase del doctor Xavier Gómez Batiste. El desarrollo en la organización de los cuidados paliativos mide el respeto de las instituciones por la dignidad de las personas. Entonces, que se esté que se esté desarrollando esta sensibilidad por los cuidados paliativos habla mucho de las organizaciones que están aquí representadas. Y por mí ya está. Gracias. Gracias, Alberto, porque además no te podía decir que faltaban 5 minutos, no me mirabas y me da puro... ¿Te pasa mucho? Levanta. No, has estado puntual. Bueno, la gente está, os agradezco mucho que estáis aguantando mucho en la sala y yo creo que estamos ya un poco cansados y con ganas de tomar café. Abrimos un turno de preguntas si alguien tiene interés. A mí solo una cosita nada más, y es que esto de que no hablamos de la muerte, es que ¿qué vamos a hablar de la muerte? Hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Y algo de lo que decía Pablo y no sé si decía Lourdes, que incluso tenemos que hacer un relato para alumbrar ese parto de la muerte, pues a mí se me antoja, no sé, muy complicado, ¿no? Quizá algunos lo tenéis muy claro y es fácil de hacer, pero yo creo que para la generalidad de la gente complicado. Es una observación más que una pregunta.
podemos convertirlo en pregunta en vez de observación. Y así, Lourdes, contestas algo de este correlato que tenemos que hacer, de este relato que tenemos que hacer de nuestro tránsito, ¿no? A ver, pues yo creo que Pablo lo ha dicho, yo también, ¿no? Es difícil. Yo creo que lo que pasa que también he dicho que pensarlo cuando no es inminente, cuando no tienes todavía una cosa inminente de morir, pues siempre es más fácil pensar cosas que te gustaría o no te gustaría, ¿no? Y comentarlas. Pero es verdad que hay mucha gente que no le gusta hablar. A mis padres no les gusta hablar y no hablan mucho de ello. Y bueno, tampoco es cuestión de insistir, ¿no? El límite yo creo que lo pone la persona, pero sí es verdad que si no sabes, hombre, tú conoces a tu familiar y sabes más o menos qué ideas tiene y demás y puedes hacerte una idea. Pero... Sí, es que me parece francamente difícil interpretar sí. los deseos cuando no se ha hablado de eso, ¿no? Bueno, ya nos traen aquí unas cuantas preguntas. A las 12 en punto nos vamos a tomar café, o sea que... ¿Qué os parece? Ah, no. No, papeles vacíos. Bueno, una pregunta, leo un poco, espero leerle bien, ¿eh? De las intervenciones de Belia, Cantera, de Urcoa y de Brigi, llega a la conclusión que puede ser frecuente, primero, un sobreesfuerzo terapéutico no controlable, unos traslados de las residencias a los hospitales, unas incomodidades en urgencias y que es frecuente que los pacientes mueran solos en el hospital. ¿No sería una solución para eliminar un sobreesfuerzo inútil tras un diagnóstico con la historia sociosanitaria u otro equipo que la hospitalización a domicilio de un tratamiento en el domicilio en la residencia geriátrica? Pienso que morir solo en un hospital va en contra de morir en paz y con dignidad. Va dirigido a Belia y a Brigi. Bueno, pues sí, yo me reafirmo un poco en lo que he dicho. Es verdad que una de las cosas que he dicho también es que falta esa valoración. Esa valoración, tampoco he dicho, lo tenía escrito, pero por correr, la valoración de la capacidad o no capacidad de la persona y la limitación que tiene a la hora de decidir o expresar. Porque a veces, aunque esté incapacitado legalmente, sí puede expresar ciertas cosas. Y hay veces que, aunque no hayamos hablado con ellos, sí hemos podido interpretar sus deseos, sí hemos ido recogiendo a lo largo de su vida, pues ciertas cosas. Pero vamos, yo creo que si se hiciera una valoración de la situación de la persona y de lo que nos ha dicho el anterior ponente, del pronóstico que tiene y de qué le puede suceder, es ahí donde se tiene que planificar el lugar y el cómo vamos a atenderle. Y no solamente en cuidados, sino cómo le vamos a acompañar y quién le tiene que acompañar. Es verdad que para acompañarle no basta cualquier persona. Yo creo que tiene que ser alguien que sea cercano a él y que realmente sepa estar y darle ese apoyo que necesita. Por tanto, es muy importante ver el dónde y el quién le va a acompañar, no solamente dónde se le va a poder cuidar mejor. Pero claro, tiene que haber una valoración previa y una planificación interprofesional o profesional, de tal manera que intervengan la familia, los cuidadores, los acompañantes y también los profesionales de distintos ámbitos para poder coordinar. Brigitte, ¿tienes algo que...? Sí, bueno, yo sí que quería señalar que es cierto, además hay un porcentaje alto de personas mayores que mueren en hospital y que es cierto que a veces este proceso se convierte en algo despersonalizado, ¿no? Y algo extraño. Yo creo que la piedra angular está en la formación. Es cierto que los profesionales sanitarios tenemos una formación muy orientada hacia el diagnóstico y la curación. Como he dicho en mi exposición, no estamos formados efectivamente en introducir los valores y en introducir las opiniones y lo que sienten los pacientes a la hora de intervenir con ellos. Pero bien es cierto que si hacemos una valoración, como ha dicho Belia, integral, y no solamente nos centramos en la enfermedad o en el proceso como tal, yo creo que eso facilita. Es decir, si tenemos tenemos en cuenta esos aspectos emocionales, psicológicos a la familia, yo creo que sí que nos podemos acercar bastante, y yo desde luego me quiero sumar a lo que ha dicho Alberto, de que enhorabuena porque creo que está haciendo un trabajo importante en ese sentido, pero tenemos mucho que avanzar, ¿no? Y la piedra angular yo creo que es la valoración integral y tener en cuenta todas esas dimensiones. Voy a dirigir esta pregunta a Lourdes, es una pregunta también yo creo que muy pertinente.
se habla de la importancia de la formación de los profesionales, pero ¿dónde queda la información y prevención a las personas mayores? Bueno, evidentemente también a las personas mayores, lo que pasa es que a mí me ha tocado esa parte, ¿no? Pero también es verdad que a veces las personas mayores, es una cosa, por ejemplo, que una vez me dijo mi marido y me hizo pensar, ¿no? A veces las personas mayores sí que quieren una formación, pero para eso la tienen que querer. Es lo mismo que hablar de la muerte, ¿no? Una vez me dijo, pero ¿cómo hablas una cosa sobre maltrato? Otra cosa es hemos cambiado un poco el tema y ahora hablamos de buen trato y es un poco diferente, ¿no? Pero me decía, ¿cómo hablas de maltrato a personas mayores? De maltrato a personas mayores, a las personas mayores, pero ¿cómo van a querer oír eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante hacerlo desde el ámbito más positivo, ¿no? Acercarnos y pensar bien cómo lo vamos a dar, porque si no quieren hablar de la muerte, tampoco vamos a ir a dar formación sobre este tema que es un poco complicado. Pero también es verdad que yo sé que cuando se hacen pues, charlas sobre pues, el tema de voluntades anticipadas, que por ejemplo yo sé que Marije pues, lo hizo en Munguía y tal, nuestro pueblo, ya que las dos somos de allí, sí que hubo gente que se acercó y familiares y demás, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco pues sí se va haciendo, y la gente quiere saber más, las personas mayores. Bueno, hay una doble pregunta, una para Emilia y yo creo que la otra quizá podría ser para Alberto. En primer lugar, ¿con qué criterio se selecciona al representante legal? Es decir, cuando una persona que igual no conoce ni sus derechos, ni sus intereses, su trayectoria, su entorno. Y sugieren también, quizá para Alberto, por qué, si tal vez se pudiera introducir en la historia clínica algún apartado que incluya valores, creencias y preferencias de la persona. Bueno, quien designa al representante legal es el juez. No es la pregunta, yo creo, no quiere decir que quién le tiene que designar, sino a ver cómo se puede conseguir integrar pues que el tutor sepa pues, de los valores, las creencias de la persona. Nosotros, por ejemplo, en concreto en la Fundación Urcoa, queremos mantener nuestro derecho también, nuestro deseo de poder valorar a las personas antes de iniciar el trámite de incapacidad, antes de que se inicie. Y lo que hacemos es, en esa valoración lo que hacemos es recabar toda la posible información que hay sobre la persona, su vida, su historia, precisamente por esto, para poderle luego atender bien, porque es que si no, si nos llega ya con una demencia avanzada que no nos puede contar nada y no nos han contado nada, pues qué difícil nos es representarle en los asuntos personales a la hora de tomar decisión. Qué difícil. Entonces, pues a veces tenemos dificultades, pero verdaderas dificultades con esto de la confidencialidad malentendida, para mi gusto, el de que nos cuenten un poco cómo ha sido y qué ha sido esa persona. Y hay una dificultad grande en la transversalidad de la información. Y todo es, no sé, yo creo que luego viene en deterioro del cómo atendemos a la persona o cómo le sustituimos en sus decisiones. Por tanto, me parece importantísimo el que nosotros también, y yo creo que también nosotros queremos mejorar en este sentido, de recoger bien su historia personal, pero con todos estos puntos que se han tratado, de sus valores y demás, para poderle atenderlo y acompañarlo lo mejor posible. Alberto, tenías la segunda parte de la pregunta, te voy a completar con otra porque así es la última que queda. A ver, ¿qué opinas sobre los cuidados paliativos en enfermos psiquiátricos? Voy a la primera. Nosotros registramos voluntades y deseos del paciente y de la familia, lo registramos en una hojita que se queda en casa, porque los sistemas de registro que tenemos en Osakidetza son bastante malos. Están pensados para ver actividad, para hacer números y no hay relato. En esto es necesario el relato. Hay que volver a escribir, hay que taquigrafiar o no sé qué hay que hacer, pero hay que escribir porque el relato es fundamental. Tendemos más a pestañas de sí, no, y las cosas a veces no son ni blancas ni negras, sino grises. Y en un relato eso queda mucho mejor expresado. Y además son cambiantes. Entonces, en Álava tenemos un plan integral que se paralizó en marzo, ahora estamos viendo a ver cómo lo retomamos. Y la idea sí que era incluir en algunos aspectos de la historia clínica cosas de este tipo. Lo que pasa es que la historia clínica que por ejemplo, Savide Global, lo puede ver el médico de primaria, pero no el de emergencias y no el de la residencia. Entonces, es una locura.
O sea, es una locura. Al final, casi le tienes que dar al paciente una carpetita para que vaya con ella y asegurarte que sea él el que la muestre, porque si no, esto. Y la segunda pregunta, bueno, pues no me escapo. Me parece complejísimo. Sé que se hacen muy buenos cuidados paliativos al final de la vida en enfermos psiquiátricos en el Hospital Psiquiátrico de Álava, porque conozco a la gente que lo lleva a cabo. Me parece muy difícil y creo que es una subespecialización. No es cuestión de hacer parcelas, pero los niños, los psiquiátricos, son muy complejos, muy complejos. La verdad que cuando nos ha tocado alguno, como os digo, están en el Hospital Psiquiátrico de Álava, lo hacen muy bien y no tenemos que ir mucho, pero cuando me ha tocado alguno es muy complejo. Además, las familias están con mucha historia de cuidados. Me parece un mundo apasionante, pero muy complejo. Bueno, es que ricasco, vamos puntualmente a tomar un café que tendremos ya todos. Y a las 12:30, por favor, a las 12:30 aquí, por favor.